presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, si hay algo que es agradable para nosotros es platicar con emprendedores, con empresarios, con personas que están viendo el mundo desde la generación de la riqueza por y para nuestra sociedad. El día de hoy voy a tener a Carlos Chávez de Casa. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy agradecido, Alejandro, con mucho gusto. Miembro de Coparmex y sobre todo vinculado con todas las autoridades en esa relación que a veces puede ser muy clara, pero a veces es muy complicada, de particulares y autoridades. A veces se complica, pero la ventaja es que tú lo estás desarrollando. Platícanos un poquito de qué es lo que hace en Coparmex, Carlos. Tengo ya alrededor de 10 años en Coparmex. He pasado por varias etapas. He trabajado tanto en Coparmex Nacional como en Coparmex Ciudad de México. Le he dedicado mucho tiempo pro bono a esta institución. Actualmente, soy el vicepresidente de alcaldías, que es la segunda vicepresidencia, después del presidente en la organización. Mi responsabilidad es tener un representante al menos por alcaldía, a los que le llamamos presidentes de alcaldías, y ellos tienen la obligación de tener una relación muy estrecha con las autoridades locales para poder dar asesoría y consultoría a nuestros socios dentro de las alcaldías. Tenemos una relación muy estrecha con los alcaldes. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero nuestra función es tener una cercanía con ellos, pues para poder interpretar lo que están haciendo, poder puntualizar lo que nos interesa como sector empresarial. Hoy ya tenemos como bandera muy importante la reactivación económica, y pues en eso estamos trabajando. Es básicamente un esfuerzo importante. Tengo 20 personas en mi equipo, socios Coparmex, que donan su tiempo para trabajar en este sentido, y pues es un trabajo que es muy gratificante, pero implica mucho esfuerzo para coordinar a 20 gentes que donan su tiempo trabajando para el país, ¿no? Carlos, si hay algo que es complicado a veces es hacer equipo. Formar un equipo y sobre todo tener la misma finalidad es sumamente complicado, porque sobre todo cuando son empresarios cada quien tiene un fin propio y vincularlos, sumarlos a un solo proyecto a veces se vuelve más complicado. De alguna manera, ¿cómo ha sido tu dinámica para integrar a las personas que están contigo y obviamente que participan en Coparmex bajo tu supervisión o bajo tu guía? ¿Cómo ha sido la dinámica? Mira, siempre digo que hay cosas para las que soy muy malo. En el golf y en el racket verdaderamente no funciono, pero en temas de hacer equipo y trabajar en equipo y liderar equipos, lo he hecho toda mi vida desde niño. No fui un niño muy deportista, pero fui niño scout, pero no un escultismo real de supervivencia en la naturaleza, y eso me permitió aprender a hacer equipo, sumar gente y liderar equipos. Y desde entonces, toda mi vida he liderado equipos. Llevo 20 años, 22 años como empresario independiente en esta segunda etapa, porque en una primera etapa manejé toda la empresa de la familia. Entonces, pues, no, creo que lo importante no es el mandar, sino el trabajar en conjunto, ¿no? Y eso lo he hecho toda mi vida, y creo que es uno de los assets que me representan, es el poder trabajar en equipo y sumar gente a esto. Qué bueno, y además, bueno, tienes razón, puede ser que en racket seas malo, en golf, en otras cosas, pero la ventaja es que conoces tus limitaciones, ¿no? Pero dentro de las habilidades que representa para ti el equipo, ¿a qué le atribuyes tus fortalezas? A escuchar a la gente,
a poder, creo que una de las cosas que más se debe buscar cuando haces equipo es soltar. Entonces, cuando yo te indico una tarea o te solicito una tarea o te sumo a una tarea, te tengo que dejar que la hagas como consideres que está bien. Puedes pedir guía, puedes pedir asesoría, puedes decir no sé cómo, pero dejarte hacerlo con tu interpretación. Nos encanta imponer y cuando impones no dejas que la gente desarrolle. Yo creo que he logrado que la gente desarrolle constantemente. Los líderes no tienen que ser protagonistas, desde mi punto de vista. Sin irte muy lejos, el día de ayer tuvimos un evento con el alcalde de Ixtacalco. Ujú. Pues son estos eventos en donde es un desayuno con el alcalde va a hablar, nos va a hablar de su proyecto, y está el presidente de Coparmex Ciudad de México, está el presidente de zona que tiene a su cargo 4 alcaldías, y está el presidente de la alcaldía, y estoy yo que soy el vicepresidente de alcaldías. Entonces yo me hice a un lado, me hice para atrás, dejé que hablara el presidente, que hablara el alcalde y que hablara estrictamente el presidente de la alcaldía, que es el que estaba pues en su evento realmente, ¿no? Y hay una persona que me conoce muy bien, se acercó y me dijo, oye, te vi pues como no, como poco protagonista y te vi que no estabas haciendo, o sea, que no influiste dentro del evento. Le dije, pues es que no era, mi tarea no era influir, sino básicamente mi tarea era dejar que luciera la gente por la que estamos haciendo el evento. El presidente de la alcaldía ha hecho un esfuerzo importantísimo en lograr traer al alcalde y que el alcalde nos exponga sus proyectos. Y entonces, pues de esa manera, tienes que dejar a la gente que brille, ¿no? Yo ya estaba sentado en la mesa de honor, yo ya estaba sentado junto al alcalde. O sea, sí me paré a decirle qué bueno que vinieron todos y se acabó, ¿no? Pero hay que dejar que tu equipo funcione, ¿no? Desde luego, y además otra de las grandes ventajas es tomar tu lugar cuando sabes cuál es tu lugar. Y en este caso tienes razón. Quien debía de brillar en ese momento no eras tú, sino era obviamente el presidente. Y obviamente mucho más el alcalde, porque también él expuso, tuve la oportunidad de estar contigo, él expuso su programa, él expuso sus ideas y nadie le rebatió, sino más que nada todos tratamos de complementar y ser el punto positivo o propositivo de la situación. Y en ese sentido te pregunto, lo que has hecho tú al día de hoy con las alcaldías, ¿qué tan propositivo es, sabiendo que son tiempos políticos muy difíciles y difícilmente, válgase la redundancia, la gente está dispuesta a sumar? Como que todos están con sus intereses, con sus perfiles, y en ocasiones nos perdemos un poquito en ese ánimo o en ese gran ánimo de colaboración. Pues mira, lo que yo me he trazado como meta es, mi tarea no es tener contentas a las autoridades y trabajando con nosotros. Mi tarea es que los socios Coparmex sientan que hay una representatividad de ellos dentro de la alcaldía. Y eso es lo que buscamos. Participamos en los, en las comisiones de desarrollo urbano, en seguridad, en desarrollo económico, etcétera, porque queremos tener ese alcance para nuestros socios. Hay autoridades que se incomodan, hay autoridades que nunca nos dejan entrar a nada, hay autoridades que no nos hacen caso, pero ese no es el problema es de ellos más que nosotros, ¿no? Y como Comparmex sí pone el dedo en la llaga y busca que las cosas se vayan haciendo, pues para algunos somos incómodos, y yo lo que intento es darle ánimo a mi equipo, a mis presidentes, diciéndoles, no tienes que quedar bien con la autoridad, o sea, la autoridad debería buscar tener un relacionamiento con el empresariado local de su alcaldía, es lo que tendría que buscar. Y en esas bases, pues no me preocupo por los que no cooperan, sino nosotros hacemos nuestro trabajo y que se preocupen los que no cooperan. Perfecto. Ahora bien, también dentro de Coparmex ha habido grandes líderes. Y me remonto, por ejemplo, al caso de Cloutier, ¿no? Que incluso llegó a ser candidato presidencial. Pero también han habido otros líderes que han llevado sus ideas fuertes y han alzado incluso la voz en contra de lo que era lo que es el gobierno. Nos tocó ver a Gustavo de Hoyos, por ejemplo, un diálogo muy directo. Y en cambio, el actual presidente, Pepe, muy de alguna manera sumando o hecho para sumar. Ese tipo de liderazgos, te pregunto, ¿qué tan buenos o qué tanto repercuten en la estructura
de Coparmex? Mira, en Coparmex somos una institución que somos muy políticos dentro de Coparmex, en teoría partidistas, porque hay de todo en Coparmex. Y hay liderazgos que fortalecen esta tendencia y hay liderazgos que fortalecen la unión hacia adentro, ¿no? Si yo te pongo el ejemplo me voy a remontar a los últimos 4, yo creo. Gerardo Gutiérrez Candiani, un gran dirigente de Coparmex, un hombre que hizo un esfuerzo por ponernos en el cuarto de junto de la negociación del Tratado de Libre Comercio, estar cerca del poder económico, ¿no? Y fue muy interesante ese camino. Y lo sucedió Juan Pablo Castañón, un líder muy consciente, un líder muy trabajador, muy entregado, sin grandes pretensiones políticas, pero realmente trabajando por este país, que nos ayudó mucho a crear la conciencia Coparmex nuevamente. Brincamos de ahí a Gustavo de Hoyos, que nos tocó estos 5 años con él, pues un líder carismático, con intenciones políticas bien marcadas, diciendo muchas veces lo que otros no decían, y nos llevó a este ambiente político que pues no desencadenó en demasiadas cosas, ¿no? O sea, esperábamos tener una mayor presencia en las intermedias con todo el esfuerzo que se hizo de Coparmex, pero los partidos ni siquiera nos consideraron, ¿no? Entonces la verdad es que fue un esfuerzo muy grande con un muy pobre resultado, ¿no? Y yo siento que la tarea que tiene Pepe hoy, que la ha asumido extraordinariamente bien, es voltear hacia adentro de Coparmex, ¿no? O sea, lo importante es que tus socios estén bien. Y si tus socios están bien, tu organización va a estar bien. Y yo creo que en eso es lo que está trabajando Pepe. Y veo que ha sido muy puntual de tomar las batallas que realmente valen la pena, ¿no? O sea, no podemos pelearlas todas. Pero hoy estamos trabajando por la unidad de México, hoy estamos trabajando por la unidad de los mexicanos, estamos trabajando porque la inseguridad baje sus niveles en los que se encuentra. Estamos buscando que haya que no haya una persecución fiscal para el empresariado. Entonces creo que estamos trabajando sobre lo que se debe trabajar, ¿no? Y ocuparnos de lo que la organización pues tiene dentro de sus principios y creo que estamos encaminados hacia ello. Y tienes razón en eso. Ahorita realmente son tiempos de sumar. Y si algo tiene de ventaja Coparmex es que además, por su naturaleza, es un sindicato de empresarios, ¿no? No es una asociación de caridad, no es un club de Toby, no es una situación distinta. Es una cámara. No es una cámara, simplemente es un sindicato de patrones que tienen que ver por sus intereses. Y en este caso, justo a lo que iba, si te das cuenta ahorita, quizá Coparmex es el que más ha mantenido una estructura limpia en cuanto a su organización. Porque hemos visto, por ejemplo, otros casos como, lo cito yo, con Canaco, que hay un problema muy fuerte de legitimidad y hay amparos y es un proceso que realmente, lejos de componer una estructura idónea, lo que hace es descomponer la visión frente a todos, ¿no? Y entonces estás hablando de estructuras paralelas, instituciones paralelas que no corresponden. Sin embargo, Coparmex ha tenido la gran ventaja y la gran visión de mantenerse como un sindicato fuerte. Y eso creo que es la gran virtud que tiene, ¿no crees? Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo puntualizas tú. Coparmex es un sindicato de patrones. Buscamos el mayor beneficio hacia nuestro gremio. Buscamos la defensoría de nuestro gremio, el desarrollo del gremio, el cuidado de los socios. Entonces yo creo que aquí es importante mencionarlo, porque a veces la gente nos ve como si fuéramos la cámara del zapato o la cámara de la industria automotriz o de la cámara minera, donde ven básicamente intereses comerciales y de reglamentación jurídica, y nosotros vemos mucho más allá que esto, ¿no? Desde luego, y además otra de las grandes ventajas que tienen ustedes es que tienen una voz real, efectiva. Muchas veces las cámaras se pierden porque dicen, no, las cámaras la dominan ciertos empresarios que dominan el mercado. Aquí estás hablando que son los sindicatos empresariales
y obviamente es un sindicato empresariales y patrones hay muchos en todos los sectores y obviamente ellos quieren llevar la batuta en todo lo que les corresponde, ¿no? Y si hay afinidad con otros grupos, seguramente van a mantener esa batuta. Claro, y aquí es importante mencionarlo, porque hay que tener cuidado con lo que le planteas a la sociedad también, porque yo no sé si te ha tocado verlo, pero en WhatsApp te encuentras infinidad de textos que dicen, esto dijo Coparmex, y el 90% de ellos nunca lo dijo Coparmex. Coparmex no comunica en WhatsApp nada de lo que se menciona, pero es porque somos una organización tan seria y tan sólida que si lo dijo Coparmex lo debemos creer, y pues la gente abusa, ¿no? Esto como de la fraseología, y la quiere vestir de una entidad creíble. Y es lo que hemos intentado mantener, la credibilidad 100% en nuestros dichos y en nuestros actos, ¿no? Y no solo la credibilidad, la limpieza de su toma de decisiones, porque nuevamente la mayoría de las decisiones que toman ustedes son colegiadas, no es la postura de uno. Podrá de alguna manera destacar la postura de uno por su forma de ser, pero eso no significa que sea que él haya tomado esa decisión solamente, ¿no crees? Claro, sí, el consejo de Coparmex es un consejo amplísimo de más de 100 personas. Entonces, se toman decisiones claras en el consejo y se votan una a una. Entonces, acertadamente, como lo mencionas tú, es una decisión colegiada entre un grupo de personas afines, ¿no? Fíjate que he tenido, por cuestiones de la vida y del trabajo profesional, he tenido la oportunidad de platicar con muchos presidentes de Coparmex en funciones, con Gerardo, con Juan Pablo, con Gustavo, con Pepe, y normalmente, si hay algo que me gusta, es que puedo llegar a ellos. Hay accesibilidad con las personas. No se suban en un ladrillo ni nada. Desde luego tienen muchos intereses. Su principal interés es dejar y cuidar y proteger su empresa, ¿no? Lo cual se entiende. Y la segunda es el compromiso que tienen con todos los demás de coordinar y dirigir Coparmex. Pero de todas esas formas, siempre tienen el espacio para hablar y dialogar, etcétera, y además tienen mucha responsabilidad. Tú lo decías, se logra el acceso al cuarto de al lado. Por ejemplo, con Juan Pablo me tocó ver lo de la Alianza del Pacífico, cuando fue las negociaciones con Chile, Perú y Colombia. Entonces de repente dice, oye, qué padre, ¿no? Con Gustavo nos tocó ver el inicio de este periodo de gobierno, la manera tan que estaba defendiendo los intereses de los empresarios. Con Pepe más mesurado, de alguna manera está viendo la generación de la riqueza y la reactivación económica. Todos han respondido a diversos factores. Lo cierto es que están haciendo un gran papel. Y en ese sentido te pregunto, ¿tú cómo te sientes realmente? ¿Qué tan comprometido te sientes cuando ves que hay otros empresarios que están sacrificando incluso sus empresas con tal de llevar la idea colectiva y la defensa colectiva de los intereses? Mira, hemos sido un gremio muy, muy criticado, no solo por el gobierno actual, sino también por los mismos empresarios, que nos acusamos unos a otros de la tibieza con la que se ha reaccionado en muchos de los ámbitos, pero tú ya lo mencionaste, hay muchos empresarios entregando todo porque este país se mantenga en un crecimiento estable y porque este país resurja del problema económico en el que estamos metidos, tanto por la pandemia como por las malas decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo como me siento ahora, me siento muy comprometido. Eh, Te decía yo al principio que Coparmex te va absorbiendo y te va pidiendo cada día más tiempo, y pues se lo das porque le conviene incluso a tu actividad, aunque yo, por ejemplo, tengo una empresa de comunicación y trabajo ahora básicamente en relación pública con los alcaldes y las autoridades. Pues estamos buscando constantemente tener estos resultados, imbuirlos, y te lleva muchas horas de tiempo. Le dedicamos 20 horas a la semana a Coparmex, ¿no? Entonces, pues es mucho tiempo, ¿no? Y el compromiso es importante. La gente cree que uno llega a estas organizaciones y se viste de gloria, y lo que se viste es de chamba, ¿no? Esa es la verdad. Trabajas y trabajas y trabajas. No, y además, ahorita lo acabas de decir muy bien, esto es una cuestión honoraria, ¿no? No tienes forma de generar negocios, no es tu prioridad generar negocios en Coparmex, tu prioridad es defender los intereses. Eventualmente se podrán presentar y ahí
Dependiendo de el criterio en cuanto a las éticas, si se pueden o no hacer negocios será otra situación. Pero tu prioridad es defender los intereses. A veces le pones más empeño a defender los intereses del gremio de otro que los tuyos, ¿no? Porque de repente dices, no, pues tenemos que sacarlos, se van a quedar sin trabajo estas personas, no hay que defenderlos, o van a afectarlo, o de repente empieza a dimensionar otras cosas, cosas que realmente no estamos acostumbrados como empresarios ni como emprendedores. Porque como emprendedores lo que queremos es concretar un sueño y como empresarios lo que queremos es generar riqueza con nuestra empresa. Pero ya cuando pasas a este gremio que curiosamente hablas de la riqueza, pero es de la riqueza ajena, ¿no? Porque no es Sí, propiamente la tuya, cambian los conceptos, ¿no? exactamente. Sí, exactamente por ahí va el tema. Y creo que muchas veces la gente se desilusiona de organizaciones como esta, como Coparmex, porque cree que viene a generar, a hacer un networking nada más. Pero si no le chambeas adentro, difícilmente los mismos socios te ven con buenos ojos. O sea, aquí se viene a chambear, maestro. Entonces, tenemos 20 comisiones, tenemos infinidad de lugares donde tienes que trabajar en pro del gremio, y es lo que buscamos, ¿no? No que alguien venga a vendernos cosas, no queremos trabajar por este gremio. La verdad es que yo, yo sí me siento junto con otros compañeros que estamos haciendo un trabajo por este país, por el empresariado de este país, porque las cosas marchen con, con una visión de futuro, que le estemos dejando a nuestros nietos y a nuestros hijos un país que tenga solidez y crecimiento y que les dé garantías. Por eso hemos empujado tanto ahora el tema de la reactivación económica. O sea, México va a ser el único país de los 20 de la OCDE que no va a salir en el 2024 de la crisis económica. Está cañón, ¿no? Entonces, pues tenemos que empujar porque sí sea, y encontrar la manera de que sí sea, e influir en las autoridades de que esto sea creíble y esto sea factible, ¿no? Entonces hay que defendernos. Oye, Carlos, pero también siendo honestos, ¿cuántos países apoyaron a sus empresarios y cuántos no? Y nosotros estamos hablando de que realmente fue muy poco el apoyo que se dio durante pandemia a los comercios, a los empresarios, a las empresas. Fue nulo el apoyo, Por la eso. verdad, déjame decirte, fue nulo. Nosotros tuvimos que ver acciones tan graves como este movimiento que se gestó entre los restauranteros que se llamó Abrimos o Morimos, que apoyamos ampliamente en Coparmex, donde los mismos restauranteros, los garroteros, los meseros, se tuvieron que em- empujar a las autoridades a que los dejaran utilizar las calles porque les habían puesto límites imposibles de trabajar con los locales cerrados. Y pues es muy fácil decir cierra el lugar, pero ¿quién va a mantener a todas esas familias de los meseros, de los garroteros, de los capitanes, de los cocineros? O sea, pues es un tema muy difícil. Y hemos tenido que empujar mucho por eso, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil de dejar solo, porque esta administración no ayudó, somos uno de los muy pocos países donde no se hizo nada por el empresariado, ni siquiera un estímulo fiscal. De acuerdo. Y recordarás que también se manejaron o se dijo mucho que iba a haber créditos de las instituciones financieras de algunos pisos, de primero o segundo piso, y esos créditos realmente no se vieron. No se dieron, No no se, llegaron, realmente no llegaron a la sociedad, probablemente llegaron a las personas no indicadas, pero no al sector empresarial. Mira, yo te pongo el ejemplo, claro que es horrible comparar contra Estados Unidos, que es un país, es el primer país del mundo, ¿no? Pero mi hermana tiene dos restaurantes en Miami y por tenerlos abiertos y con su gente ahí, obtuvo $40,000 por cada restaurante sin ninguna restricción del gobierno para poder mantener a su planta trabajando. Aquí en México tuvimos que mantener a nuestros empleados y ponernos atentos a lograr sacar adelante el trabajo home office y mantenerlos y cuidarlos, porque era talento que creaste sin, con las empresas y la economía cerrada. Realmente fue muy difícil. Ya la brincamos, ya estamos de este lado, pero no fue gracias al trabajo y a la solidaridad de los mismos empleados.
Desde luego, ahora sí que se trabajó en equipo y curiosamente el que faltó ese equipo en la mayoría de los casos fue el gobierno. Hubo algunos gobiernos locales que se apoyaron, pero fue lo mínimo. Y además, otra de las cosas que también llamó mucho la atención, no solo que no hubiera estímulos, sino que además hicieron inspecciones y tan solo con las famosas actividades de emergencia o solo las actividades prioritarias, nunca lo definieron. Realmente, porque si te dabas cuenta, todo podía entrar y prácticamente nada podía, nadie podía trabajar, ¿no? Fue muy irregular la situación, como que no hubo una responsabilidad real de las autoridades de definir o el compromiso de definir, pero sobre todo pensando en que subsistan las empresas, no en generar más pobreza, ¿no? Así es. Y hoy te das cuenta, o sea, a mí me llama mucho la atención la sociedad civil porque hoy tenemos una candidata a la presidencia de la República que es nuestra actual jefe de gobierno, que abandonó el sector empresarial y ha abandonado la ciudad y se candidatea como nuestra próxima presidente. O sea, ¿qué esperanzas tenemos de que esto cambie? Lo veo muy difícil, ¿no? De acuerdo, y como que la verdad no somos el ciudadano, que somos los que pagamos impuestos, los que cumplimos, los que generamos la riqueza trabajando, nosotros no somos la prioridad de los partidos políticos, ni mucho menos la prioridad del gobierno. O son intereses cupulares de mantenerse o son intereses de los partidos de pegarse. Pero ¿dónde estamos nosotros? Esa desafortunadamente es la percepción, ¿no? Exactamente. Mira, y ya que hablamos de los partidos políticos con los acontecimientos de esta semana, ¿no? Realmente, pues, terrible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el momento en que la sociedad civil, que yo percibo muy organizada ya, o sea, hay movimientos importantes de la sociedad civil que han unificado criterios, pues yo creo que como nunca, ¿eh? Como nunca la sociedad civil está organizada paralelamente a los partidos. O sea, los partidos tendrán que sumarse a la sociedad civil, no la sociedad civil a los partidos. Coincido contigo. Ahora bien, hay algo que también me llamó mucho la atención de la reunión que tuve oportunidad de estar con ustedes. Se hablaba de la economía social. Un compañero tuyo, Jorge Cruz, mencionaba que se habían creado cooperativas. Y curiosamente, las cooperativas son una gran respuesta a las necesidades de generación de riqueza de los colectivos. En ese sentido te pregunto, ¿qué te pareció esa aportación que hizo Jorge y sobre todo los resultados que están dando en Iztacalco? Mira, Jorge es un gran creyente junto con nosotros sobre el tema de crear cooperativas, porque es la manera en que los pequeños productores pueden reunirse y generar riqueza para todos y estar organizados en una cadena de distribución y de colocación de producto que de otra manera sería imposible. Pero hemos luchado porque esto se lleve a cabo y encuentras muchas veces reticencia en algunas autoridades porque ven mermado su tema clientelar votante en estas organizaciones porque no las controlan. Entonces, de verdad, a veces la falta de apoyo es frustrante en este sentido. Jorge ha luchado por crear esto y ha sido atacado por hacerlo en Iztacalco, que es una zona altamente de pymes y de mucha gente productora, y ha enfrentado momentos muy difíciles porque o no te ayudan o te estorban dos veces, ¿no? Sí, sin duda. Y fíjate que dentro de todas las cosas te voy a dar una buena noticia. Ayer, después del evento que tuvimos, llegué y grabé la cápsula para el noticiero que tenemos, hablando justamente de lo que se había logrado y de la economía social. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que una vez que circuló el noticiero, me llamaron de Chihuahua, una asociación de cooperativistas de allá, para decir cómo nos sumamos para generar un bastión social en la Ciudad de México con cooperativas. Dije, bueno, con todo gusto se hará un evento o buscaremos hacer un evento. Pero eso es muy padre y curiosamente ellos me decían, y además queremos que participen en el próximo encuentro internacional que va a haber de cooperativas, ¿no? En Latinoamérica. O sea, de repente las cosas se dan, ¿no? Quizá un comentario que se dio, ahorita ya trascendió y eso es ahora sí que mérito de ustedes. Qué bueno, pero eso te demuestra la urgente necesidad de la sociedad de participar y querer sacar adelante su país. Hoy más que nunca, mi querido Alejandro, hay que hablar de la unidad de los mexicanos. Debemos, o sea, no hay empresarios y empleados o colaboradores. Somos mexicanos todos. Y lo que más importa hoy es el bien común. Llevamos casi 4 años
siendo divididos entre unos y otros. Y creo que esto lo único que ha logrado es estancar el país. Si nos unimos brazo con brazo, no importa por quién votes, no importa por quién votaste, no importa cómo pienses, pero queramos salvar este país, evitaremos que muchas de las cosas que hoy nos están afligiendo ya no existan. Y mira, dentro de todo esto tienes toda la razón. Y aquí nada más te pregunto, con tu experiencia en medios de comunicación, ¿cómo consideras que debería ser el lenguaje que manejen los empresarios frente a las autoridades? Y te lo comento por algo, porque hemos visto el diálogo combativo, el diálogo pues, de obediencia, el diálogo propositivo, el diálogo cuestionable o cuestionador, pero te pregunto, ¿cuál crees que sería el mejor diálogo de aquí hacia el futuro? La unidad de los mexicanos, y la conciencia del sector empresarial sobre su actuar. Juan Pablo Castañón nos dio una plática muy interesante hace unas semanas, en donde causó furor dentro de los asistentes, y muchos le preguntaron, ¿cómo podemos actuar responsablemente para llevar a este país adelante? Y lo primero que les dijo, hay tres maneras. Llega a tu oficina y revisa cómo pagas el seguro social, cómo tienes a tus empleados y cómo los cuidas. ¿Podrías comer en el comedor donde comen tus empleados? ¿Podrías sentarte en la taza de baño donde ellos están? Si esas tres cosas las cumples, estás actuando bien y vas por buen camino. Tú decides dónde no estás cumpliendo bien. Y creo que eso es importante. Los empresarios debemos asumir ese compromiso del bienestar de los colaboradores. Y lo dijo muy claro ese día que me sorprendió. Dijo, menos camionetas y más camiones para que lleven a tu gente a trabajar. Entonces, creo que sí es importante. Insisto, tu pregunta es, ¿cómo deberíamos hablar los empresarios frente a las autoridades? Es cambiar totalmente la narrativa y hablar de unidad. Y además, fíjate que también algo que se ha dado, y esto no lo manifiesto hoy, lo hemos dado durante los prácticamente 10 años que llevamos aquí en el programa, es que si algo nos hemos percatado es que cada vez las cámaras, las instituciones empresariales o las entidades empresariales, cada vez están más dominadas por ciertos bloques, lo que se llama clubes de Toby, ¿no? Hablas Sí. por ejemplo, de entidades empresariales y resulta que lo que menos tiene el que la preside es ser empresario o generar riqueza por sí solo. Ya también se da que sean empleados, etcétera. Y así avalan en un momento dado a las empresas. Ves por el otro lado que también están cooptando grupos para tener ahí sus camarillas y no avanzan con absolutamente nada. Y curiosamente, todos siempre criticamos a los partidos políticos por la política que hacen, pero curiosamente las organizaciones o las entidades empresariales cada vez se están convirtiendo más en partidos franquiciables, partidos políticos, que realmente regresar a su esencia de proteger los intereses de los empresarios. Sí, y es una pena, pero tenemos que hablarlo claramente. Hay primero que reconocer que las circunstancias que estamos viviendo ahora fue nuestra alta tolerancia a lo que vivimos, ¿no? A la corrupción, a este distanciamiento entre el empresario y sus colaboradores. O sea, dejamos de ver la realidad y nos plantamos en una circunstancia cómoda que era fácil de llevar. Y yo creo que mucho de lo que está haciendo Pepe hoy y mucho de lo que estamos haciendo, intentando todos los empresarios, es crear esta conciencia. Hay terminar con el servilismo que a veces nos hace tener, pues por los muertos en el closet que podamos tener, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es salir adelante y cambiar las cosas. Y cambiar las cosas no significa ser más buenos con los que menos tienen, sino cambiar las cosas es cambiarlas de tajo. O sea, no se trata de ser más buenos, hay que ser equitativos, hay que ser justos, hay que ser igualitarios. Y eso es muy importante. Tenemos que quitarle la narrativa de que primero los pobres, a quien ni siquiera le hace caso a los pobres, ¿no? Desde luego.
Desde luego. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención y en general es, cada vez hay más jóvenes que saltan de la universidad o de las escuelas a la empresa, pero a la empresa de ellos porque no les dan trabajo, no generan trabajos. Podrás decir, bueno, es que ahorita hay apoyos gubernamentales para los jóvenes, pero realmente tú y yo sabemos que no es a través de dádivas como se genera riqueza. Se trata de que los chavos aprendan a pescar y desarrollen sus habilidades. Eso sería la situación. En este caso, ¿qué está haciendo Coparmex de diferente con los empresarios, con los jóvenes empresarios? Pues mira, Coparmex siempre se ha distinguido por tener una fortaleza importante de jóvenes empresarios, que tenemos una división en cada centro empresarial de jóvenes empresarios. Y ahora hay, incluso, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos la comisión del emprendedor, donde premiamos y apoyamos al emprendedor, los ayudamos con créditos en los bancos, los ayudamos a que sean escuchados y que puedan desarrollarse amén de las bolsas de trabajo, ¿no? Pero yo creo que es bueno que ellos busquen sus propias empresas, porque al final esto consolida las grandes empresas, ¿no? Te pongo el ejemplo, muchas de las empresas que sobrevivieron durante la pandemia es porque pudieron contratar empresas de logística que entregaban producto, ¿no? Y eso eran pequeñas empresas que entregaban producto. Te llegaba gente en taxi, te llegaba gente en un Uber, te llegaba gente en una moto, gente en bicicleta y gente hasta a pie. Claro. Entregando producto. Eso es valioso. Eso es, y es crear una cadena de distribución que fortalezca la economía de todos, ¿no? Entonces, pues, los jóvenes, lo que hacemos es buscar apoyarlos, orientarlos y llevarlos hacia adelante en el mundo empresarial. Fíjate que lo que dices tienes toda la razón, porque por ejemplo aquí me trajeron, no eran jóvenes empresarios, ni emprendedores, eran emprendedores, pero no jóvenes. Llegaban y decían, somos actores, no tenemos trabajo. Y empezaron a ser repartidores, caminando en Uber, incluso se metieron a cosas que normalmente no pensaríamos, ¿no? Hasta la limpieza. Y decían, ¿sabes qué? Es que a nosotros como actores, como medio del espectáculo, nos cerraron todo. Ahorita tenemos que reinventarnos y eso fue lo que nos generó la pandemia. En la mayoría de los casos, de las empresas que no pudieron continuar o de las personas que prestaban un servicio y no lo pudieron hacer, se tuvieron que reinventar y prestar ellos y producir ellos de otras maneras que jamás hubieran imaginado. Totalmente de acuerdo. Y a veces es un poco, perdón si lo digo de esta manera, un poco maniqueo pensar que hay que apoyar a los jóvenes, pero hay que apoyar a toda la gente que quiere emprender, que tiene la capacidad de, y hay que ayudarlos, porque hemos sido muy quejosos en contra del tema de la informalidad, pero no hacemos mucho por ellos, ¿no? Ayer este alcalde con el que estuvimos en la mañana decía, oye, me iban a poner 20 edificios en una zona donde no había un solo local comercial y luego se quejan de que tenemos tantos mercados en la calle. Si no hay donde rentar un local a buen precio, ¿cómo puedo vender mis productos? ¿Y cómo puedo ser empresario? Pues tienes que crear un edificio habitacional con locales comerciales para que esté la tintorería, para que esté la farmacia, para que esté el sastre, para que esté el zapatero, para que esté todo esta gente que en lugar de que esté en la calle tenga un lugar digno y tenga la clientela cautiva. Entonces, también se nos ha olvidado eso, ¿no? O sea, la verdad es que pues en algún lado tienes que poner tu negocio, ¿no? Claro, generar ecosistemas económicos, ¿no? Que de alguna manera impulsen la zona. Y fíjate, ayer también algo que me llamó la atención es que hablaba de cómo creció la violencia doméstica, ¿no? Sobre todo en contra de las mujeres. Pero también cuando te das cuenta de por qué está creciendo, puedes decir, bueno, la educación. Pero si hay algo que ahorita estamos enfrentando los mexicanos con desesperación es qué está pasando en la educación, ¿no? O sea, que se trata ya de un lustro perdido, porque son 2 años de pandemia y mientras que regresan, muchos de los niños que se fueron ya no regresaron. Entonces vamos a vivir un rezago muy fuerte y no se están haciendo las pautas y además se está aprobando programas que no corresponden realmente a la ideología que se ha seguido o a la metodología que se ha seguido durante muchos años, lo cual puede llevar
a que generemos rezago en forma muy importante para las siguientes décadas. Mira, te voy a poner una anécdota para que visualicemos esto. Mi cuñada tiene una escuela primaria y me pidió que le diera yo una charla, dado mi experiencia sobre redes sociales y sus riesgos a los papás de quinto y sexto de primaria de su escuela. Y también se la di a los muchachos. Es sorprendente lo poco conocimiento que tienen los papás de lo que realmente hacen sus hijos. Se echaron 2 años encerrados en su casa y la preocupación de mi cuñada era muy cierta. Los niños están sexualizados como nunca, por lo que ven y porque lo ven sin control en el mundo web. Y su preocupación es que, y me lo confesaron los muchachos y las papás también, los niños se acosan entre ellos. Quinto y sexto de primaria. Tienen 2 años de su vida perdidos educándose en casa, que la verdad le dejamos la tarea a los papás que de por sí eran problemados por la pandemia. Nos pusimos ahora a ayudarlos a educar a sus hijos y no me refiero a la educación de buenos modales, sino me refiero a la educación real, a saber cosas, cuando muchas veces ellos tampoco saben, ¿no? O sea, no saben ni cómo se educan las matemáticas ahora, cómo se educan las ciencias naturales ahora, cómo se educa el español, la geografía, etcétera, ¿no? Entonces, pues se quedaron en manos del internet y del tiempo de la computadora. Y vamos a tener realmente muchos problemas en el futuro, porque muchos de estos niños se van a convertir en adolescentes con muchos problemas. Y eso va a estar muy grave de resolver. Y nuestras autoridades, pues, ¿qué te digo? Sus planes son totalmente adoctrinantes, no preocupados porque aprendan y tengan la capacidad de aprender, sino que memoricen los temas ideológicos, ¿no? Y eso es lo triste porque, por ejemplo, vemos que servidores públicos mandan a sus hijos fuera de México a capacitarse y educarse, y aquí dejas a la gente en pobreza y con ideas, mejor dicho, lo dijiste muy bien, llenos de ideologías que realmente no generan riqueza y sí obediencia. Exactamente. Entonces quieres ahora súbditos ignorantes para poderlos controlar más y que con 5,000 o 7,000 pesos que reciben, ahí se la lleven. Y pues la verdad es que no es el México que yo quiero, no es el México en el que crecí, y creo que tenemos que defenderlos, porque los hemos dejado que reciban sus 5,000 o sus 6,000 pesos por persona, pero estamos haciendo un grupo de humanos que no nos van a traer ningún beneficio. Perfecto, Carlos. Nos quedan tiempo para 2 preguntas, y la primera pregunta que me gustaría que nos contestaras es: ¿qué sugieres a los empresarios ahora, de cara al futuro? Mucha conciencia social, hacer equipo, precisamente como empezamos esta plática, es muy importante hacer equipo con tus colaboradores, a sumarlos a tu proyecto y a llevarlos adelante junto contigo. Eso es lo más importante. Las empresas van a crecer y van a triunfar y se van a consolidar en la medida en que socialmente sean responsables. Perfecto. Y Carlos, algo básico para nosotros, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un empresario con principios muy claros de colaboración, de cultura social, que busca que se desarrollen los equipos, que busca que se desarrolle su gente a su alrededor, y estoy dispuesto a aportar el tiempo que sea necesario porque México sea el país que siempre he soñado. Excelente, Carlos. Y por favor, me están haciendo una pregunta a producción bastante válida. ¿Cómo pueden integrarse a Coparmex las personas que nos están viendo y obviamente que no están incorporadas o que durante la pandemia dejaron de su incorporación a la deriva? Somos muy accesibles. Si nos buscas Coparmex Ciudad de México, inmediatamente nos encuentras en Google, y inmediatamente si te pones en comunicación a través de nuestra página web o nuestras redes sociales, alguien se va a comunicar contigo para darte toda la guía para que te afilies con nosotros.
Perfecto. Y oye, y otro comentario, aprovechando de esto, vienen las fiestas patrias y viene el cierre, el fin de año. Tus perspectivas para el próximo año de cara a qué crecerá primero. Bueno, obviamente la deuda está creciendo, pero ¿qué crecerá en un momento dado de la productividad? ¿Qué sectores consideras? Mira, viene un año muy complicado el 23. Es un año donde no va a haber muchos recursos. El gobierno no tiene mucho que invertir, no hay una gran capacidad. Todo se va a canalizar a los 3 megaproyectos. Los sectores que yo siento que van a poder crecer son los sectores en donde están las partes energéticas, ¿no? La parte de la energía, el transporte del gas, el transporte de la producción de energía y, y los servicios. Básicamente no veo otro factor. Perfecto, pues ya estamos a punto de irnos. Carlos, yo lo único que te pediría de favor es que le dijeras al público cómo ser empresario y no morir en el intento. Cree en ti, siempre cree en ti, cree en tu instinto y ve siempre hacia el futuro y rodéate de cualquier gente que te pueda dar un buen consejo. Perfecto, nos está llegando una última pregunta del público y te pregunto, ¿ustedes de alguna manera como Coparmex han participado de alguna manera en los 3 grandes proyectos que tú nos has mencionado? En cuanto Como a, Coparmex en ninguno. o sea, ¿no han opinado absolutamente nada del futuro económico de México? Todo el tiempo. Pero, Todo el tiempo. ¿Pero les han hecho caso? ¿Se han considerado para estos proyectos? No, claro que no. Digo, hay muchos empresarios trabajando en estos proyectos, por supuesto. Coparmex como institución, no. No nos hemos opuesto, sino hemos planteado los riesgos que hay en las refinerías, los riesgos que hay en el aeropuerto, como en el AIFA, donde no tenemos infraestructura para llegar. Y hemos hablado muy claro sobre el tema de la problemática del Tren Maya, y su poca viabilidad para ser autosuficiente. Entonces, pues, no hemos sido escuchados definitivamente. Excelente, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por darnos la oportunidad de esta charla. Para nosotros ha sido muy alentador escucharte y lo más importante, somos un México, sigamos construyendo en favor de él. Sigamos unidos, México es de todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a ustedes que nos han visto. Ha sido esto en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó Wow. 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 MX.tv